Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Matemáticas Osadas. En este video revisaremos notación científica. ¿Qué es la notación científica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se escribe un número en notación científica? Estas son algunas de las preguntas que vamos a resolver aquí. ¿Qué es y para qué sirve la notación científica? Trabajar con cantidades muy grandes o muy pequeñas suele resultar complicado. La notación científica es un modo de escribir los números de forma abreviada, facilitando el trabajo con cantidades muy grandes o muy pequeñas. ¿Cómo se escriben los números en notación científica? Todas las cantidades, cuando las escribimos en notación científica, se componen de dos partes. 1. Un número que solo contiene unidades y decimales. Y 2. Una potencia de base 10. Por lo tanto, los números se escriben como un producto de a por 10 a la n, siendo a un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente. N, un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. Recordatorio de potencias de base 10. La potencia de base 10 y exponente positivo es el número decimal 1, seguido de tantos ceros como le indica el exponente. Entonces tenemos que 10 a la 0 es igual a 1, 10 a la 1 es igual a 10, 10 a la 2 es igual a 100, 10 a la 3 es igual a 1000, y así sucesivamente. 10 elevado a una potencia entera negativa menos n es igual a 1 entre 10, precedido de tantos ceros como indica el exponente. Así tenemos que 10 a la menos 1 es igual a 1 entre 10 igual a 0.1. 10 a la menos 2 es igual a 1 entre 100 igual a 0.01. 10 a la menos 3 es igual a 1 entre 1000 igual a 0.001. De notación científica a decimal. Solo tenemos que multiplicar el coeficiente por el orden de magnitud. En la práctica se traduce en correr el punto decimal. Hacia la derecha si el exponente es positivo, hacia la izquierda si el exponente es negativo. El número 1.234 por 10 a la 2 es 123.4. Hemos corrido el punto decimal dos posiciones hacia la derecha porque el exponente es 2 positivo. El número 1.23 por 10 a la menos 2 es 0.0123. Hemos corrido el punto dos posiciones hacia la izquierda porque el exponente es menos 2 negativo. Observen que hemos tenido que añadir dos ceros para poder hacerlo. El número 1.23 por 10 a la 0 es 1.23. En este caso no se corre la coma decimal porque el exponente es 0. De notación decimal a científica. Para escribir un número decimal en notación científica, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál será el coeficiente. Recordemos que el coeficiente es un número decimal, es decir, tiene una coma o un punto. La parte entera izquierda del punto decimal tiene que tener una sola cifra distinta de 0, es decir, tiene que ser un número del 1 al 9. Puede ser positiva o negativa. Por otro lado, el orden de magnitud o coeficiente será 10 elevado a un positivo si hemos movido el punto a la izquierda, 10 elevado a un negativo si hemos movido el punto a la derecha, 10 a la 0 si no hemos movido el punto. Así tenemos número decimal 12.34. Hay que mover el punto decimal a la izquierda una vez, por lo tanto 12.34 podría escribirse como 1.234 por 10 a la 1. Número decimal 0.00123, tenemos que mover el punto decimal 3 posiciones hacia la derecha, por tanto, se podría escribir como 1.23 por 10 a la menos 3. Número decimal 567. Como el número 567 es el número 567.0, debemos mover el punto decimal dos veces a la izquierda. Por tanto, se puede escribir como 5.67 por 10 a la 2. Nota, no hemos escrito el 0 de la derecha porque ya saben que los ceros a la derecha del punto decimal no aportan nada.
Operaciones en notación científica. Podemos sumar, restar, multiplicar y dividir números, escritos en notación científica entre sí. Las operaciones más sencillas son la multiplicación y la división. Veamos el caso de la multiplicación. Solo debemos multiplicar los coeficientes entre sí y sumar los exponentes de los órdenes de magnitud. Por ejemplo, 1.2 por 10 a la menos 1 por 3 por 10 a la 3 sería igual a 3.6 por 10 a la menos 1 más 3, es decir, 3.6 por 10 a la 2. División. Se dividen los coeficientes y se restan los exponentes, el de la izquierda menos el de la derecha, o bien el del dividendo menos el del divisor. Por ejemplo, 4.2 por 10 a la menos 1 entre 2 por 10 a la 3 es 2.1 por 10 a la menos 1 menos 3, es decir, 2.1 por 10 a la menos 4. Suma y resta. Se desaconseja esta operación, ya que suele ser más rápido escribir los números en el sistema decimal para sumarlos o restarlos y escribir de nuevo el resultado en notación científica. Por ejemplo, 1.2 por 10 a la menos 1 más 1.3 por 10 a la 2 lo convertimos a decimales y esto nos da 0.12 más 130, igual a 130.12, y ahora sí lo podemos pasar otra vez a notación científica, 1.3012 por 10 a la 2. Si queremos hacerlo en notación científica, tenemos que operar en los números para que tengan el mismo orden de magnitud. Entonces sumamos o restamos los coeficientes manteniendo el mismo orden de magnitud. Finalmente, nos aseguramos de que el coeficiente es correcto y en caso contrario lo modificamos. Por ejemplo, 1.2 por 10 a la menos 35 más 1.3 por 10 a la menos 33 lo podemos escribir de la siguiente manera: 0.012 por 10 a la menos 33 más 1.3 por 10 a la menos 33. Observamos que ambos tienen el mismo orden de magnitud, que es menos 33, y esto sumado sería 1.312 por 10 a la menos 33. Como podemos ver, la notación científica es una herramienta matemática que facilita el manejo de números extremadamente grandes o pequeños, al expresarlos como el producto de un número entre 1 y 10 y una potencia de 10. Esto simplifica tanto su escritura como su manipulación en cálculos científicos y técnicos. En resumen, la notación científica no solo mejora la legibilidad de los números complejos, sino que también optimiza los cálculos y evita errores en el manejo de datos. Gracias por ver este video y no olvides darle like y suscribirte a mi canal.